10 de la mañana con 17 minutos, estamos en este Buenos Días Región a través de Polar Comunicaciones en todas nuestras plataformas para toda la Patagonia chilena, Argentina, a través de la AM, de la FM, de los canales abiertos, de cable y a través, por cierto, de nuestras redes sociales y en Facebook. Ya estamos transmitiendo en Facebook Live todos nuestros contenidos que usted puede ver cuando le parezca conveniente, ahora en vivo o en el transcurso del día. Está con nosotros el escritor, periodista, reconocido por los libros además que ha publicado. Está en Punta Arenas para dar a conocer el nuevo trabajo, que no está nuevo, ya se lo vamos a preguntar, que se lo va a presentar en la Universidad de Magallanes también, que está esta actividad dirigida al público en general. Es Javier Rebolledo, periodista y escritor, insisto. ¿Cómo está, Javier? Buenos días, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación. Cuéntanos un poquitito, Javier, ¿cómo nace la opción de venir a Punta Arenas y a propósito de qué y algo de este libro? Porque igual te vamos a preguntar un poquitito del anterior libro, A la sombra de los cuervos. Es una invitación de la agrupación de hijos y nietos por la memoria de la agrupación de expresos políticos de Magallanes, con lo cual ya teníamos una relación establecida hace un tiempo y ellos siempre han estado muy interesados en el trabajo que he desarrollado que tiene que ver con violación a los derechos humanos durante la dictadura. Entonces yo ya había venido en una ocasión acá, el año 2015, por el libro A la sombra de los cuervos, que tenía que ver con el rol de los civiles en la dictadura, los civiles como de alto vuelo, si tú quieres, como los cómplices pasivos, no tan pasivos. Entonces así se generó la relación, te diría, y ahora, digamos, se interesaron en este nuevo trabajo hace rato, desde antes que publicar el libro querían que viniera y fue una buena excusa, digamos, este libro para poder venir acá. Los hijos del frío. Los hijos del frío. Ya, ¿a qué apuntan los hijos del frío, Javier? El nombre propiamente tal es a la Guerra Fría. Ya. La historia se trata sobre un hombre que se llama Daniel Palma Robledo, personaje en las sombras, absolutamente en las sombras, comunista, un alto dirigente comunista a la luz que fue expulsado del Partido Comunista el año 50 por ser demasiado ultroso, por estar en su línea política a la izquierda del Partido Comunista en los años 50. Bastante insólito aquello, ¿no? Su posición. Sí. Claro, es decir, como está partidario de la revolución violenta. La portada, ¿no? Sí, él es Daniel. Sí. Entonces lo expulsaron el año 50 del Partido Comunista, fíjate, y el año 76, posteriormente, apareció, o sea, se supo mucho después, pero desapareció el año 76 su vehículo. Nadie sabe por qué, nadie supo, su hijo no tenía ni idea. Y el año 2007 recién se enteraron, por ahí más o menos, poquito antes, de que había sido asesinado y exterminado en el cuartel Simón Bolívar. Y yo había escrito un libro sobre eso que se llama La danza de los cuervos, que es la historia de Jorgelino Vergara Hermosito, que cuenta, entre otras cosas, cómo asesinaron a Daniel Palma. Y él, de las pocas personas que se acordaba, Jorgelino, cómo habían asesinado a alguien ahí, en un lugar muy violento, era este caballero, Daniel Palma. Entonces a los hijos les quedó la embarrada porque decían, ¿cómo? Mi papá fue expulsado del Partido Comunista, nosotros vivimos la purga que le hicieron a nuestro papá, y como eran las purgas en esos tiempos, digamos, el partido que te expulsaban de por vida, y él era un alto dirigente, por ende la expulsión fue pero absoluta, tanto que ni siquiera sus hijos les permitieron entrar al Partido Comunista en algún momento. Entonces es una cuestión muy pesada, y sin embargo ahora nos enteramos que cayó en un centro de exterminio junto a la alta dirección del Partido Comunista, es decir, ¿quién era nuestro papá? Entonces se les plantea un misterio muy difícil de resolver, y el año 2017, tiempo después, ellos me vuelven a contactar, digamos, después de participamos en la película, participaron ellos en el documental Hermosito, y después yo me vuelvo a encontrar con ellos el año 2017 y me dicen que a este misterio, que ya era complejo, se le había sumado que una persona les había dicho, como intentando solucionar el misterio, que Daniel, el padre de la familia, había sido agente de la KGB. Espía de la KGB. Poca solución era, claro, eso, ¿no? Entonces ya... Era abrir más puertas y más dudas. Entonces no tenían ninguna, y me dijeron, ¿es posible que tú intentes solucionar esto? ¿Llegar a alguna respuesta? Y yo dije, bueno, yo tengo algunas fuentes. Había trabajado recién otro libro, Camaleón, doble vida de un agente comunista, que trataba sobre los aparatos secretos internos del Partido Comunista, el aparato militar, las armas, la inteligencia. En ese libro, ese personaje entra y es parte del gobierno militar siendo comunista. Es una maravilla. Un millonario derechista, sí, que en realidad era el bodeguero de las armas del Partido Comunista. Bodeguero, exacto. Entonces, creó hasta un negocio, ¿no? Sí, pues Nadir. Era vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Caballos, del Club Hípico. Pareja la Valle y la Wendy. Algo de plata. Sí, la Wendy, justamente. Sí. Entonces, yo había
ganado, consideraba yo, algún capital, digamos, de como conocimiento, si tú quieres, entrevistando gente en los aparatos, entonces dice, bueno, lo va a hacer el empeño, a ver si que puedo averiguar quién fue este caballero y si fue espía de la KGB. Entonces tuve que empezar a hacerme una serie de preguntas. ¿La KGB operó en Chile, digamos? La Guerra Fría, ¿cuánto llegó la Guerra Fría o qué rol cumplió Chile dentro de la Guerra Fría? ¿Habían espías en Chile de la KGB? Entonces, de alguna forma tuve que meterme en la Guerra Fría, en el gobierno de Gabriel González Videla, cuando fue expulsado Daniel Palma, en todo el periodo de Segunda Guerra Mundial, hasta el golpe militar, digamos, el año 76, pero fundamentalmente todo el periodo que precede a la dictadura, y era algo que yo no había investigado, que no conocía, entonces se me fueron abriendo hartos conocimientos que fue reinteresante. También yo sabía que el personaje había sido stalinista y que eso había marcado su destino también, un poco extremo. Tampoco sabía bien lo que era el estalinismo, así que finalmente terminé construyendo un capítulo sobre el estalinismo, sobre los crímenes de Stalin, la Guerra Fría, y se fue armando ahí una historia compleja, pero tampoco tan compleja, que después, digamos, en algún momento estuvo complicada en mi cabeza, pero que después la pude ir, digamos, escribiendo con calma, y me parece que quedó una obra que me dejó conforme. ¿Sí? Sí. Yo te he escuchado varias entrevistas en radio, te he visto en la tele, Mochati te entrevistó hace 20 días, un mes. Pero en algunas entrevistas radiales, creo que me acuerdo, es que planteabas tú que de repente cuando te vas encontrando con las historias que vas escribiendo, como que no me acuerdo la palabra en específico, pero como que me encuentran las historias también un poco. Sí, exactamente, Sí. y como que no es que te cueste avanzar, pero como que te tienes que sentar a reflexionar un poco dónde estoy, qué es esto, ¿no? Sí. Cómo se produce esto, o cómo Sí. trato de desenredar este nudo que me voy encontrando. Sí. Debe ser complejo en algunos momentos. Como que se van abriendo puertas y se van generando preguntas más complejas. Más y más y más Claro, preguntas, ¿no? Y más preguntas más difíciles para mí. Por lo menos para mi nivel de comprensión son difíciles. Siento que gano y aprendo mucho con cada libro, de Seguro, verdad. de más. Pero después me enfrento a otro libro y nuevamente me encuentro ignorante. Ahora estoy enfrentando una tercera parte, por ejemplo, de Ya. los camaleones. ¿Ya? Y se me hablan otras preguntas, si tú quieres, que no tienen que ver necesariamente con la temática, digamos, evidente del libro, pero que tiene que ver, por ejemplo, con el heroísmo, con la ética del héroe, con la moral de los partidos políticos, cómo ocupan o no a los héroes, y son cuestiones que yo no manejo a priori, pero que tengo que empezar a aprender, y es entretenido en algún aspecto, pero también es jodido porque parto desde la ignorancia. Seguro. No tengo el Pero es conocimiento. más fácil porque, o sea, no estás maleado, No estoy maleado, por no estoy decirlo de alguna maleado, pero forma, soy ¿no? ignorante. Sí, bueno, Entonces, pero es muy bueno porque se parte sí, de cero en una hoja sí, en blanco, sí, ¿no? pero es un poco angustiante. Ya. Es un poco angustiante también, yo siento, el camino cuando está abierto. Uno de alguna forma busca también, o yo quizás soy un poco más conservador en ese aspecto y trato de encontrar algunas certezas, algunos puntos de referencia. Y cuando no los tengo, me siento un poco perdido. Ya, pierde la brújula. Claro, es entretenido, pero también hay que como saber jugar, aceptar jugar el juego, que es como que te va a ir perdiendo, y esto es una exploración. Y siento que mis trabajos en general se han ido construyendo así. Termino uno y de alguna forma una hebra que quedó enganchada del trabajo anterior ¿Sirve? se une con otra, Ok. y así va formando la investigación posterior, y temas de las investigaciones pasadas se van sumando a las investigaciones presentes, y a veces la gente me va a buscar y se van generando estas sincronías que yo le llamo, que van terminando conformando la base para hacer nuevos libros. Esta sincronía está limitada en fechas por año, ¿no? Hay 30, Sí. 40 años que son cruciales para la historia de Chile Ujú, en sí. el último siglo. Yo creo que sí, por lo menos. O sea, yo lo veo temporalmente, sí, de todas maneras. Digamos, la dictadura para mí es una Por cierto, época pero apasionante. 10 años antes de la dictadura y hasta Ahora que termina. recién me metí con eso. Antes, por ejemplo, no lo había abordado con mayor profundidad. Un poco con la historia de Mariano, con el camaleón. Pero Ok. en general mi nicho, si tú quieres, era la dictadura, y un poco antes, pero solamente la parte que tenía que ver con cómo fueron formados los agentes de la DINA y la CNI, para explicar un poco el nivel de tortura acá en Chile. Entonces ahí me refería a la Escuela de las Américas, la Doctrina de Seguridad Nacional, todo lo que hizo Estados Unidos. Antes eso fue como un poco, pero circunscrito al 73, digamos, y al golpe militar, y etcétera, las violaciones de los derechos humanos. Ahora, con esta segunda parte, después de La Danza de los Cuervos, El Despertar y La Sombra, que son libros netamente sobre violaciones a los derechos humanos, Sí. donde los malos están allá, digamos, y la gente, las víctimas están a este otro lado, es un trabajo que lo que se está generando ahora es que es un trabajo que sin
validar ni justificar las violaciones a los derechos humanos, este asunto como el contexto que se ha puesto de moda, sí me ha interesado entender un poco también cómo funcionaba el otro lado, cómo funcionaba un poco el marxismo, si tú quieres, el Partido Socialista, el Partido Comunista, esta cuestión de validar, por ejemplo, la violencia o la política de guerra, digamos, entender, como la lucha de clases. El que esto iba de alguna forma, contenía un mensaje violento, a veces disfrazado de no sé, pues de un Che Guevara, digamos, al romanticismo, o la mujer ahí con la pechuga dándole teta al niño y con la ametralladora al otro lado. Y esas cosas como que he tratado de incorporarlas ahora, digamos. Y claro, me parecen violentas, me parece que son cosas que están hoy día fuera de juego, pero que forman parte todavía en algún aspecto de mucha gente y de un imaginario todavía un poco romántico. Y en ese momento fueron muy efectivas. Claro, sí, pues funcionaron y eran, ¿cachai? Entonces era como que hay que matar gente para hacer el cambio revolucionario, digamos, para llegar, si tú quieres, a la dictadura del proletariado por manual que estaba, digamos, ahí determinado. Y eso también era violento. Lo que te digo es que no es justificación para las violaciones a los derechos humanos, porque los derechos humanos me parece que es como trazar una línea. Pero sí entender que era una época de ideologías muy fuertes, con mucha religiosidad, si tú quieres, en la ideología. Y Los Hijos del Frío trata sobre un personaje que es religioso, que es un fanático estalinista. Por eso me metí también en el estalinismo. Una persona que era de esos sujetos que decían, para descubrir un traidor dentro del Partido Comunista, él fue un alto dirigente cuando le tocó, yo tengo que matar a 100, para descubrir a uno, yo mato a 100. Era de esa postura él. Postura cuando se expulsaba gente por homosexual, donde se lo expulsaba, digamos, como traidores, digamos, él llevó a cabo eso y después le tocó también recibirlo. También fue expulsado al Partido Comunista. Entonces, lo que me fui encontrando, como te digo, es una idea, un periodo muy polarizado, el periodo de Guerra Fría, con una derecha muy marcada y con una izquierda también intransigente en muchos aspectos. ¿La historia lo exculpa si en algún momento el Partido Comunista? Lo que pasó fue que ahora el 2018 recién en un teatro caupolicán repleto, hay que decir, con otro Partido Comunista, con otros principios en muchos aspectos, ya no con la lógica, digamos, de la guerra, sino de la inclusión. Eso me quedó del discurso, digamos, que vi ahí en el Teatro Caupolicán, que me pareció muy interesante la propuesta. Daniel Palma fue reivindicado como un héroe. O sea, primero fue un héroe del Partido Comunista hasta el año 40, salitrero, nada, todo, y después fue declarado un villano, un traidor, a partir del año 40 y quedó con esa imagen hasta el año 2018. Y el 2018 públicamente vuelve a ser reivindicado frente a toda la militancia. Increíble. Como sin haber cambiado él, sin haber dejado de ser la misma persona, cambió la política. Él fue siempre el mismo. Cambió. Entonces, el partido. Claro, eso te habla de cómo se manipulan también los conceptos de héroe y villano por las instituciones, por los partidos políticos, por las iglesias, digamos, que cada una tiene su paradigma, su mito social, y en nombre de ese mito social que defiende, tiene sus valores y tiene también sus disvalores y construye héroes y también construye monstruos. Ahora, estos tipos o este tipo de personaje tan doctrinario, religioso, fanático, como le queramos llamar, y que sirvieron para tantas cosas que sucedieron en los últimos 40 y 50 años en nuestro país, hoy día no se ven, ¿no? En estos tiempos que corren, ese tipo de personajes o existen y están muy escondidos. Sí. Yo creo que sí. Muchas veces los jóvenes, suponte, por el hecho de estar adquiriendo conocimiento, somos más fanáticos. Por ejemplo, yo soy de la Chile, pero yo ahora me considero como un simpatizante de la U, como mi abuelo me decía, yo soy simpatizante de la U, igual a veces me pongo hincha, pero por ejemplo esto de abanderarte con una idea, con una ideología, yo soy trotskista, o yo soy comunista, o yo soy socialista, o yo soy de la U, o yo soy del Colo, toda esta cuestión tiene que ver, de alguna forma, tiene en común esto con la religión, que no necesariamente tiene que ver con creer en un Dios, sino en un dogma o en un color. Y eso yo siento que no ha pasado de moda. De hecho, ahora se está viendo con mucha fuerza en Europa y también acá, el renacimiento de ciertos grupos extremos que responden a la complejidad de la realidad que se está planteando hoy día con las migraciones, cantidad de cosas, ¿cierto? Y eso está ahí. Entonces, cuando yo estaba construyendo el libro, dije, este tema, siendo un tema del pasado, si tú quieres, pero está muy vigente esta forma de pensar todavía. Yo la veo muchas veces, como te digo, en la juventud, que lo encuentro normal, digamos, no es una crítica a la juventud, sino que son procesos por los cuales uno va pasando, pero también hay gente no tan joven,
y también en gente más vieja a veces también, que se van endureciendo sus pensamientos, como que hay una búsqueda de identidad, el pensamiento, el color te genera una tranquilidad frente a alguna angustia existencial a veces, o búsqueda de identidad que es necesaria también, es necesaria. Falta el pero proceso de cada uno para estar tranquilo, digamos, en un mundo que es incierto, pero también lo que yo siento es que hay que ponerle ojo a eso, porque de eso al fanatismo muchas veces no hay tantos pasos, y del fanatismo a cosificar al otro y a llegar a exterminarlo porque piensa distinto, porque ya no tiene valor, porque te fuiste por la espiral de la religiosidad, hay pocos pasos. También ya ha pasado muchas veces, ha pasado con la Iglesia Católica, pasó con los nazis, pasó con los comunistas, ha pasado muchas veces. Entonces, y como esto es cíclico, es muy probable que vuelva a pasar. Pero eso para mí es un ejercicio interesante, sí, pues, es posible, ojalá que no, que vuelva a pasar. Pero está ahí, digamos, siempre. ¿Te has encontrado en esta... ¿Cuándo empezaste a escribir? Los libros en general, el 2012 escribí el primero, o sea, lo terminé de escribir el 2011, lo empecé a escribir. 6, 7 años, 8 años escribiendo, tal vez más. Sí, a mí se me ha pasado lento. Volando. ¿Ah, lento? Sí, siento como que estoy más viejo. Veo una vida para atrás. Absolutamente. O tengo como 5 hijos. ¿Has quedado petrificado frente a alguna historia así en una sala media oscura, alguien que te llamó y te quiere contar algo, o que te entrega pruebas y tú decís, chuta? Mariano, yo diría que Mariano Jara, el camaleón, es de lo que más me dejó petrificado, porque no por lo... Bueno, Jorgelino es horrorosa la historia, digamos, eso me dejó muy mal durante mucho tiempo, pero como con depresión o por la violencia, digamos, por toda la angustia de no poder solucionar y no comprender su cabeza. Pero Mariano también me generó mucha angustia en algún momento, porque él fue una persona que disfrutó, claro, un agente, un espía, digamos, que hizo una labor de resistencia importante, pero también una persona que disfrutó mucho, digamos, con las vedettes, o sea, todo con todo. Entonces yo le decía, la única forma que yo podría, y iba, pasaba con sus amigos de derecha por afuera de las embajadas y pegaban balazos, insultaban a los comunistas y todo, y vivía un mundo de derecha, amigo Humberto Gordon, director de la CNI, compartiendo copetes, todo. Entonces yo decía, la única forma que, cuando trataba de entenderlo, que es lo que siempre trato de hacer en mis libros, para poder después actuar de alguna forma como transmisor de esa biografía de esa persona, es ponerme en el lugar. Y yo decía, la única forma que yo pudiera ponerme en su lugar, don Mariano, que hacer el papel que usted hizo, fue yo, cada cierto tiempo, entrar al baño y decir, mirarme al espejo y decir, yo soy Mariano Jara, y no se me olvide quién soy yo soy Javier, como tener un recuerdo, una ayuda a memoria, de alguna forma, para no perderme. Y él me dijo, eso es exactamente lo que no se puede hacer. Me dijo, usted tiene que olvidarse de quién es usted. Ajá. Porque si usted miente, a usted lo van a descubrir, siempre lo van a descubrir, porque en algún momento va a cometer un error y su verdadera identidad va a salir a la luz. Por ende, esa identidad tiene que olvidarla. Yo sentí una angustia, dije, esto es una declaración de doble personalidad. Absolutamente, pero ahí hay entrenamiento, ¿no? Hay entrenamiento, ¿no? Estos tipos nunca fueron entrenados. Mariano, hay otros que sí, pero Mariano no. Mariano es natural. Su esencia. Es su esencia, camaleonesco de naturaleza. ¿Te han amenazado, Javier? Directamente no, ahora estoy con una querella que sí me he sentido amedrentado, digamos, no sé si el ánimo es amedrentarme o de verdad que se siente injuriado un militar que está preso en Punta Peuco, 20 años, y me está siguiendo un juicio hace un tiempo. Es la primera vez que sucede que un militar preso por violación de los derechos humanos es capaz de procesar a un periodista, y está pidiendo 3 años de condena, de presidio, más una serie de otras cuestiones, pero eso es como lo fundamental, lo que a mí más me afecta, digamos. Sobre todo, claro, porque la libertad es como lo que uno más cuida después de la vida, entonces jodido. Pero también ha dado espacio para plantear, por ejemplo, la creación de una ley que se está trabajando para eliminar el delito de injuria del Código Penal y pasarlo al aspecto civil, digamos, si yo cometo un error o lo que sea, que me pueda demandar y que me pueda dejar en la calle, lo que tú quieras, pero que no se vayan presos los periodistas, digamos, por hacer su trabajo, porque es una herramienta muy fuerte que tú le das al poder fáctico, ¿cachai? Entonces ahí hay una discusión que siento que por lo menos puede servir lo que me está pasando para, darle mayor libertad al ejercicio de la profesión, que es importante, no generar amedrentamiento. Yo digo sinceramente, me he sentido sí un poco amedrentado, también he sentido
mucha solidaridad de mucha gente, pero cumple un efecto amedrentador. Cuando te permiten que los entrevistes a determinado X persona, me imagino le tienes que pedir la autorización para publicar sus declaraciones, ¿no? Sí. ¿Te has encontrado con algunos que te han contado cosas que eran absolutamente publicables y que hayan dicho, pero yo prefiero que no? En algunos momentos, o sea, hay gente que ha sentido temor, pero yo lo he solucionado conversando, como con persuasión, con argumentos, no sé, sí, me he encontrado, pero nunca me he encontrado con la situación de que alguien me haya dado un excelente testimonio y que de repente me diga, ya, ¿sabéis que olvídate? No, se acabó, no me ha pasado. Ya. Ha pasado así en nuestro país en los últimos años. Se podría decir que hay muchos que están hablando, que uno no se imaginaba que iban a hablar, en todo ámbito, ¿no? ¿Te has dado cuenta de eso? Sí. ¿Lo sientes así? Eso es un tema también gracias a el periodismo, no es por tirarnos flores, ¿no? Pero el periodismo tiene mucho que ver en esto. Sí, porque estamos ahí, pues, estamos metidos ahí en ese tira de afloja, siempre tratando de sacar ciertas verdades, ciertos hechos, ciertas cuestiones que puedan resolver o dar luces respecto a algunos procesos que estamos viviendo en Chile y en el mundo, digamos. Yo creo que ese es el rol del periodismo. Ahora sí, existe también una crisis, digamos, del periodismo que se viene diagnosticando desde hace bastante tiempo, el periodismo de investigación, porque hay muy pocos medios, o el periodismo de investigación también es poco digerible en algún aspecto para lo que hoy día vende, porque a veces también se genera una desazón de parte del público, que muchas veces ve que puede haber periodismo de investigación y a veces no pasa nada, después les dan clases de ética y también eso genera también desgano de informarse y de leer, y porque también existe una cuestión, un problema, digamos, de endogamia, que tiene que ver con que, digamos, el empresario o el tipo que tiene la plata, evidentemente, y que tiene muchos intereses en muchos lados, evidentemente se presenta como el antagonista natural del periodista. Sin embargo, trabajamos juntos. El jefe dice tú, ¿no? Siempre así, entonces como es raro. Sí. Los medios de comunicación, no todos, por cierto, pero hay un porcentaje cooptado políticamente en nuestro país. También, con líneas editoriales muy marcadas y claras. Sí, así es verdad. Sí. Un gusto que nos hayas acompañado, Javier. Va a estar, Javier, hoy día a las 7 de la tarde la presentación del libro Los Hijos del Frío, Editorial Planeta, en el auditorio Ernesto Livasich de la Universidad de Magallanes. Mañana viernes 5 de octubre de 10 a 11:30 encuentro con estudiantes de enseñanza media, lindo encuentro ese, en el CIA Punta Arenas. Esa actividad está dirigida solamente a estudiantes. También mañana a las 7 de la tarde, diálogos de memoria, charla, investigación periodística en el contexto de violaciones a los derechos humanos en el auditorio del MOP, en el edificio de los servicios públicos, ¿ya? Muchas gracias. Lo conoce acá la gente, así que no hay problema, van a llegar a verlo y a compartir con ustedes. Javier Rebolledo, periodista, escritor, un gusto que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Igual. Pausa, ya volvemos.